Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar más barato en la tienda online de Amazon, a cómo comprar en precios mínimos, a cómo comprar en el precio que nosotros vamos a elegir y a ver el historial de precios de todos los productos, porque en Amazon los productos no tienen precios fijos, son precios que varían entre los días, entre las semanas y entre las horas, como veremos a continuación. Así que estaos muy atentos, vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien tigres, lo primero que tenemos que hacer, como en todos los tutoriales, es acceder al buscador de confianza, en este caso Google Chrome, así que abrimos una ventana nueva y la arrastramos al escritorio, aquí donde lo podamos ver. Bien, en este caso es importante saber con qué páginas se puede trabajar para traquear el histórico de precios. Bien, en este caso vamos a utilizar la de Camel, pero también se pueden utilizar la página de Keepa, la de Tracaba o la de Save Money, ¿vale? Pero en este caso vamos a utilizar la de Camel porque es la que mejor funciona, la que más usuarios utilizan y desde mi punto de vista la más intuitiva para utilizar. Vamos a entrar primero en la página de Amazon para ver un poco cómo funciona esto de los precios de Amazon. Bien, yo supongo que como vosotros sabréis, Amazon tiene unos productos y tiene unos precios asignados a esos productos. ¿Alguna vez os ha pasado que no encontráis un precio fijo? Que a lo mejor vais a comprar un libro a 20 euros y después encontráis que ese libro está a 17 o a 15 euros. Pues bien, eso pasa con mucha frecuencia, de verdad. Vamos a buscar, por ejemplo, la palabra iPhone. Vamos a coger el iPhone 11, que me interesa mucho, o el iPhone SE, me da igual, cualquiera el que queráis, y vamos a abrir el producto de Amazon. Vale, precio recomendado 859 y de precio 789, dice que te ahorras un 8%. Vale, vamos a coger el link y lo vamos a copiar. Vale, le damos a copiar y nos vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a poner Camel. Vosotros probablemente tendréis este link en el primer comentario del vídeo, así que acceded por ahí, no os preocupéis. Vale, vamos a Camel, entramos a Camel, aceptamos y vamos a poner aquí el link que acabamos de copiar. Bien, como podéis observar, Camel lo reconoce, es el iPhone 11 en verde, coge el link y te pone el historial de precios. ¿Qué sucede? Bien, como podéis observar, este gráfico nos muestra el precio en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X. ¿Qué significa? Que el precio no se ha mantenido constante, el precio estuvo en máximos, es decir, en 914 euros el 21 de octubre de 2019, pero este precio ha ido bajando a lo largo del tiempo. Como es lógico, los precios van bajando y los productos pierden su valor. Pero lo que nosotros queremos es comprar en mínimos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso 789 es un buen momento para comprar el iPhone 11, porque es el mínimo histórico de todo lo que ha ocurrido en Amazon. Mira qué suerte que justo hemos conseguido un producto en mínimo histórico. Es increíble, esto no me ha pasado nunca, ¿eh? Esto es casualidad absoluta. Vale, imaginaros que vamos a coger otro producto, porque yo no quiero un producto que ya esté en mínimos históricos. Vamos a coger otro, vamos a coger el iPhone 11 Pro, a ver este de aquí, este seguro que no está en mínimos históricos. A ver, vamos a ver. Copiamos el link, otra vez de vuelta. Y pues también está en mínimos históricos. Parece ser que hoy es el día de los iPhones que está en mínimos históricos. Esto es la bomba, en serio. Vamos a coger otro, vamos a coger por ejemplo la PlayStation o... Sí, la PlayStation 4. Vamos a ver qué tal está la PlayStation 4. Esta de aquí, con el Fortnite. Vamos a ver. Bien, por ejemplo, la PlayStation 4, como podemos observar, ya llegó a los mínimos en 29 de junio del año pasado, 330 euros este producto, y ahora está en torno, si no me equivoco, a los 339. Bueno, no está mal, es una diferencia de 9 euros, pero yo quiero que esto sirva como ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Imaginaros que nosotros queremos comprar este producto, pero que no estamos dispuestos a pagar 339 euros, sino que queremos pagar 300 euros. No más, 300 euros y no más. Bien, esta página lo que te permite es avisarte cuando el producto esté en 300 euros. Es muy importante. Aquí te pone, vamos a
poner una alarma, una alerta en cuanto ese producto llegue a ese precio. Dice, vamos a mandar un email a, ¿vale? Vamos a elegir el email. Vamos a elegir el email al que queremos recibirlo, ¿vale? En este caso voy a elegir este, pero bueno, es privacidad absoluta, o sea que estará censurado probablemente. Ponemos cuando el precio del artículo nuevo de tercero, aquí pone usado o precio de Amazon. Cuando el precio nuevo de tercero, esto ya es cuestión de elegirlo, baje hasta los, vale, pues un 10%, venga, 305. Yo no subo de 305. Le damos a traquear y probablemente nos pida que nos hagamos una cuenta de Camel. A ver, has hecho tu seguimiento de precio de artículo nuevo PlayStation tal. Es una página privada para tu seguimiento de precio, no compartas esta URL. Perfecto, bueno, pues ya estaría. Realmente, si queremos ver todo el traqueo de todos los productos de Amazon, tendríamos que hacernos aquí a la derecha una cuenta, crear cuenta gratuita y nos la creamos, ¿vale? En este caso me la voy a crear para que lo veáis cómo se hace, pero es muy simple, ¿vale? Simplemente ponemos la dirección de correo electrónico, ponemos una contraseña que nos elegimos nosotros, así que vamos a ponerla, crear cuenta y ya estaría, ¿vale? Es así de simple y así de fácil. Luego podemos ir a la cuenta para traquear todo lo que nosotros tenemos, ¿vale? Por ejemplo, te vas aquí, ponemos el link que hemos puesto antes y te encuentra la PlayStation. Podemos traquearlo y la cuenta lo guardaría, ¿vale? Como comentaba antes, la cuenta lo guardaría. Le damos a track y ya estaría. Espero que este video tutorial os haya gustado. Esto es una técnica para comprar con paciencia, una técnica que nos avisa cuando los productos bajan. Así que nada, espero que lo aprovechéis, que le deis un super like y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.